Hola a todos. Hoy vamos a ver cómo crear música orquestal usando una técnica fácil. Este video fue elegido por los suscriptores de Patreon y Cafecito. Este es el segundo video de esta serie. En el primero vimos cómo pasar del piano a la orquesta. Hoy vamos a ver cómo pasar del piano a una orquesta de cuerdas. Esto lo podríamos ver como un paso previo para pasar a la orquesta completa. Algo que si recién empezamos en el mundo de la música orquestal, me parece un paso muy necesario. Entendido. Empecemos grabando las partes de piano. Para esto voy a usar mi piano digital, pero si no tienen un teclado MIDI, también lo pueden hacer dibujando las notas en el editor MIDI o incluso usando el teclado de la computadora. Enterado. Voy a grabar una secuencia de acordes que ya tengo pensada y voy a grabar tres partes. Una para los bajos, otra para los acordes y otra para la melodía. En los bajos voy a grabar la tónica de cada acorde, o sea, la nota principal que sostiene la armonía. Los acordes los voy a tocar en posición fundamental para que sea más fácil para quienes no sepan sobre inversiones. Y para la melodía voy a improvisar algo sencillo en base a la escala de la menor, ya que la secuencia de acordes está en la menor. Antes de grabar voy a activar la cuantización en las pistas de piano, así luego las cuerdas suenan más precisas. ¡Ya cómete la maldita naranja! Y ahora sí, grabamos. Primero los bajos. Luego los acordes. Y por último la melodía. Bien, ya tenemos las partes del piano, ahora tenemos que pasarlas a las cuerdas. Lo primero que voy a hacer es duplicar el ítem de los bajos en los contrabajos. Y ahora tenemos que revisar el registro de estas notas. Si escuchamos esto así, van a ver que están en un registro un poco agudo para los contrabajos. Entonces, voy a bajar todas estas notas una octava. Si prestaron atención, tal vez escucharon que las notas no están del todo ligadas. Así que para mejorar el legato, podemos estirar un poco la duración de estas notas. ¡Qué trucazo!, ¿no? La BBC Discover no trae articulaciones de legato, pero igual de esta forma podemos simular el legato. Ahora voy a duplicar este ítem de los contrabajos en los chelos. Esto es algo muy común, que los chelos también toquen los bajos a distancia de octava de los contrabajos. Si le doy play a esto, van a ver que estas notas están muy graves para el cello. Así que voy a subir todo esto una octava. Escuchemos ahora cómo suenan chelos y contrabajos. Pasemos ahora a las violas y los violines. Para los violines primeros les voy a asignar la melodía. Esto me deja a los violines segundos y a las violas para los acordes. Antes de pasar a los acordes voy a duplicar el ítem de la melodía en los violines primeros y voy a estirar un poco las notas de la melodía para que se liguen mejor. Y revisemos el registro de las notas.
En la octava superior me pareció muy aguda ya la melodía y en la octava más baja me pareció ya muy grave, así que la voy a dejar así como está. Si les está gustando el video y quieren ayudarme con el canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. A la orden, capitán. Y si querés ayudar un poco más, te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito. Los suscriptores de Patreon y Cafecito tienen algunas recompensas, por ejemplo pueden acceder a un material exclusivo solo para suscriptores, por ejemplo el proyecto de prueba de este video. Ahora sigamos con los acordes. Duplico el ítem de los acordes en las violas primero. En los acordes tenemos que mejorar primero la conducción de voces. La idea es que tengamos 3 líneas horizontales sin que las notas hagan grandes saltos como por ejemplo acá. Entonces, acá al principio puedo bajar esta nota de octava y ya se empiezan a formar 3 líneas horizontales. Acá también bajo esta nota, también estas dos de acá y estos acordes también los bajo. En este acorde de acá, que tiene 4 notas, ya que es un acorde de mi con la séptima menor, voy a quitar una de las notas. Voy a quitar el mi, que es la tónica, ya que también está presente en los bajos. Como ven, ahora tenemos 3 líneas. La superior, la del medio y la inferior. Voy a unir estas notas de acá, así todo queda mejor conectado. Y también voy a extender la duración de las notas para que se ligue todo mejor. Voy a duplicar este ítem en los violines segundos y ahora tenemos que elegir qué notas tocan las violas y qué notas tocan los violines segundos. Primero voy a elegir las notas de las violas. El registro de las violas empieza en este do, así que esta línea de acá arriba la podría bajar de octava para que no quede tan aguda. Y ahora voy a probar las 3 líneas a ver cuál me gusta más para las violas. Me voy a quedar con la línea de abajo que empieza en mi y voy a borrar las demás. Y ahora sigo con los violines segundos. Primero voy a borrar la nota del mi que le asigné a las violas. Acá podríamos elegir unas de estas 2 líneas o también podríamos hacer que toquen las 2 líneas en divisi. O sea, que se dividan en 2 grupos los violines segundos y un grupo toca una línea y el otro grupo toca la otra línea. Voy a hacer esto así suenan ambas líneas. El registro de los violines empiezan en este sol, así que estas notas están en registro. Escuchemos cómo suena así. Esto podríamos dejarlo así, que estarían tocando un acorde en posición cerrada, o también podríamos subir esta línea una octava para que toquen el acorde en una posición más abierta. Muy astuto, ¿eh? Escuchen la diferencia. Así me gusta más, así que lo voy a dejar así. Voy a agregar un ralentando al final antes de seguir, que me parece que el final está un poco apurado. Además voy a usar un truco al final de la melodía, que es duplicar las últimas notas una octava más arriba para que tenga más fuerza el final. Ahora necesitamos que esto suene más musical. Para esto voy a grabar la rueda de modulación que va a manejar el control de dinámicas de la BBC Discover. Esto lo podríamos hacer usando un controlador MIDI que tenga una rueda de modulación o un potenciómetro o fader. Un fader sería lo ideal. Pero por si no tienen un controlador MIDI, voy a hacerlo usando el mouse desde el editor MIDI. Para esto vamos al carril de la rueda de modulación y dibujamos las dinámicas con el mouse. Hago lo mismo para las demás partes.
va sonando un poco mejor. Algo que podemos hacer para que esto sea más interesante es que no todos los instrumentos empiecen desde el principio. Por ejemplo, puedo retrasar la entrada de los contrabajos y también la de las violas. Por último voy a mezclar rápidamente esto. Los instrumentos vienen prepaneados, así que solo voy a ajustar los faders de volumen. ¡Listo! Por último escuchemos el antes y el después. Bueno, ¿qué les pareció el resultado? Si les gustaría que en otro video ampliemos este proyecto a la orquesta completa, déjamelo en los comentarios y compartí el video, así veo que les interesa. Seguime en las redes para más contenido, estoy como Marcelo Fernández Music en Instagram y TikTok y como Marcelo F Music en Twitter. Además podés sumarte al canal de difusión de Telegram en donde aviso cuando hay un video nuevo. Antes de irme quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Y también a quienes dejan un me gusta, un comentario, comparten los videos y se suscriben al canal. Gracias y nos vemos la próxima.